La importancia de encontrar una salida política que reconozca la victoria de Edmundo González, cuando muchos hablan de que en Venezuela hay una dictadura y lo refieren, todavía para Cuba hay un perdón, una complacencia. Incluso muchos jefes de Estado, al referirse al tema venezolano, siguen diciendo, bueno, pero no lo mezcles con el tema cubano, porque no queremos que las dos cosas parezcan la misma cuando lo son. Nicolás Maduro no es menos títere de Raúl Castro que lo es Miguel Díaz-Canel. Lo que pasa en Venezuela, se piensa la estrategia y se decide muchas veces, si no todas ellas, desde La Habana. Yo quisiera empezar refiriéndome a cómo esto no es una situación puntual y cómo está dentro de la naturaleza del castrismo el ser una dictadura imperialista. Esto ha estado no solo desde los 80, sino desde los 60, desde el inicio mismo. ¿Qué es la dictadura de Fidel Castro sino un grupo guerrillero que llegó al poder, ¿no? De una manera, por cierto, bastante fácil. Batista se los puso muy fácil, se fue rápido, ¿no? Y en eso también entendieron que había algo que ellos no podían hacer nunca, que era dejar el poder. Y ese mismo esquema intentaron exportarlo por toda Latinoamérica, por África, por el Medio Oriente. Así se ha dicho aquí. Ahí está el Frente Farabundo Martí en El Salvador. Están las guerrillas sandinistas que fueron entrenadas en La Habana, las FARC, el M-19, el ELN, que hasta hace muy poco también estuvo refugiado. Todas estas guerrillas, incluida también el intento en Bolivia que acabó con la vida del Che y otras, están financiadas desde un principio por La Habana, pero también los hechos militares y las intervenciones que tuvieron en los conflictos armados en África, en Etiopía, en Angola, que es el más conocido, y otros en los regímenes similares del Medio Oriente. Entonces esto no es un comportamiento puntual, sino es un comportamiento consustancial al régimen cubano, su carácter imperialista, tanto que dicen en su discurso y que bueno, que ellos respetan la soberanía nacional, que América es el gran imperio, cuando esa actitud y esa vocación ha sido siempre algo que los ha distinguido. En el caso de Venezuela, también fue una intención que llevó mucho tiempo para Fidel Castro. Aquí se ha dicho, la señora Labastida lo ha referido muy bien, que Nicolás Maduro estudió en la Ñico López, que es como se llama la escuela que entrena los cuadros del partido, y esto lo hizo, si no recuerdo mal, entre el año 86 y 87, a finales de la década de los 80. Todavía Chávez probablemente, bueno, quizás soñara, pero no tenía como chance de llegar al poder. Entonces, ese solo hecho habla de un plan estratégico para con Venezuela que llevó mucho tiempo desarrollar. Para los cubanos, Venezuela era un país que, aún teniendo problemas a la democracia, como la mayoría de los países latinoamericanos, gozaba de tenía cierta consolidación en sus estructuras democráticas, y todo esto cambió obviamente con el Plan de Cuba, que fue un plan de inmersión lenta, primero con los burócratas, también con las brigadas médicas que han logrado penetrar en el país, según el TIP, el último reporte de Human Trafficking del Departamento de Estado. Hasta esta fecha hay 19.000 médicos cubanos, a eso hay que sumarle otra cifra de 6.000 personas trabajando dentro de la burocracia, incluso en cargos tan altos como el Ministerio del Turismo, así lo refería la señora Labastida hace poco, pero no es el único, hay muchos más. El otro círculo que penetraron fue el círculo de protección cercano a Nicolás Maduro, la inteligencia, la contrainteligencia, las operaciones militares. En la Corte Penal Internacional hay un archivo contra Maduro y la cadena de poder por crímenes de lesa humanidad, que incluye una carpeta dedicada a Cuba como partícipe de los delitos de lesa humanidad. Y esto ha sido posible porque en los testimonios que dieron muchos de quienes estuvieron presos en el Helicoide, en Ramo Verde, y que dieron los testimonios de la tortura que sufrieron, decían y referían en muchos casos que sus torturadores eran cubanos. Decían y referían muchos casos que veían dentro de prisiones como Ramo Verde a Ramiro Valdés llegar, ¿no? Y no es el único tampoco. María Corina Machado, a principios de los 2000 creo, en una locución decía
que la Oficina de Cooperación y Enlace, que es la oficina que se encarga de muchas de esas operaciones dentro de Venezuela, que sabían, que tenían ya conciencia de que esto estaba pasando y que no solo incluía, digamos, una cooperación como la puede entender la Unión Europea, como la puede entender por el desarrollo o en materias de salud médica o de educación, sino que penetraba a lo militar y penetraba a la inteligencia. Y eso es lo que vemos a día de hoy consolidado y multiplicado, ¿no? El título de esta sesión que tenemos es muy oportuno porque la desesperación que vemos también dentro de La Habana y las decisiones que toman están dadas porque en Cuba saben perfectamente que si la dictadura de chavista, la dictadura de Nicolás Maduro cae, es muy probable que caiga también la dictadura de La Habana. Los destinos de ambos regímenes están unidos en su desarrollo, pero muy especialmente en su desenlace. Muchas gracias.